This morning, I am again, as I said, speaking of our beloved gospel. En esta mañana, como ya había dicho, vamos a estar hablando a partir del Evangelio. I want to begin with the premise that all of us are under the law of God. Quiero empezar por hablar acerca del hecho de que todos estamos bajo la ley de Dios. No matter what race we are, what education we've had, no matter where we are in society. No importa qué raza pertenezcamos, qué educación hayamos recibido o qué lugar ocupemos dentro de la sociedad. And by the same idea, all of our nations are equally under God's laws. Y asimismo, bajo este mismo precepto, todas las naciones son iguales a los ojos de Dios. I say this because we are all from the same flesh. Estoy diciendo esto porque todos nosotros somos de la misma carne. We have all come from Adam, Todos nosotros venimos de Adán. and from Adam, through Noah's sons, we have our nations. Y de Adán a los hijos de Noé tenemos nuestras naciones. But the flesh that we all are is corrupt. Pero la carne de la que todos participamos es corrupta. The scriptures teach us that we have all been overpowered by our corrupt flesh. El Espíritu nos enseña que todos nosotros hemos tenido como que se viene contra nosotros esa carne que es de naturaleza corrupta. Flesh is proud. La carne es orgullo, It is vain. es vana It's disobedient to God's laws. y es desobediente a las leyes de Dios. Flesh is envious. It's jealous. La carne es envidia, es celos It has appetites that are uncontrollable. y tiene apetitos que son incontrolables. Flesh covets what is not theirs to have. La carne anhela tener lo que no le pertenece. Flesh is violent, abusive. La carne es violenta, es abusiva. Flesh murders, it steals. La carne roba y mata. Flesh is selfish. La carne es egoísta. And all of the world's nations are built on flesh. Y todas las naciones del mundo han sido construidas sobre la carne. No education, Ninguna educación, no military power, ningún poder militar, no philosophy, no wealth, ninguna filosofía ni ninguna riqueza, no physical power ningún poder físico can control flesh. puede controlar a la carne. We are slaves to our flesh. Somos esclavos de nuestra carne. No, even David, Solomon, Ni siquiera Salomón, the wisest and the best of kings, el hombre más sabio, el rey más sabio, was ruled by flesh. él también fue regido por la carne. And so the scriptures teach us, Y por lo tanto las escrituras nos enseñan, whether they admit it or not, all nations need Christ. sea que las naciones lo crean o no, todas necesitan a Cristo. It says that Christ is what the nations need. Dice que las naciones, que Cristo es lo que las naciones That's what they really necesitan. desire, though Es they know it lo not. que realmente desean. Because nations before Jesus were dying. Porque las naciones antes de Jesús estaban opacándose. Were being destroyed and ruined by the flesh. Estaban siendo destruidas y arruinadas por la carne. Again, weak were they to control themselves. De nuevo, cuán débiles somos para combatirnos a nosotros mismos. And each man is powerless to control his own flesh. Los hombres somos incapaces de, por nosotros mismos, gobernar nuestra carne. And we conclude that we are simply self-destructive. Concluimos que somos entonces autodestructibles. And so, because we've all forsaken the Lord,
Así que por cuanto nosotros nos apartamos del Señor, that means we've gone far away and eso, forsaken. eso significa que nos hemos ido lejos de Él. And the Bible says the desire of all nations shall come. Y la Biblia dice que el deseo de toda nación vendrá. That's Jesus. Ese es This Jesús, is prophecy. sus profecías. He did come. Él vino, He has come and he is here. Él ha venido y Él se encuentra aquí. And so all nations are built on flesh. Entonces todas las naciones son edificadas sobre la carne. Jesus came to build another kind of nation. Y Jesús vino para edificar otro tipo de naciones. And that nation will be built on the gospel, Y esa nación será edificada sobre el Evangelio, built on Christ's power, edificada sobre el poder de Cristo, the power to overcome flesh. el poder para vencer la carne. The prophecy in Isaiah, La profecía en el libro de Isaías it says, the Spirit of the Lord God dice: el Espíritu del Señor Dios hath anointed me to preach good tidings, good news. me ha ungido para predicar buenas nuevas, buenas noticias. The Lord is coming with his Spirit, El Señor está viniendo con su Espíritu. and that Spirit will give us good news to overcome flesh. Y ese Espíritu nos traerá buenas nuevas para que podamos vencer la carne. When Jesus came, Cuando Jesús vino, the first public appearance en la primera aparición pública was in that synagogue, fue in the synagogue. en la sinagoga. And you know the story. Y ustedes conocen la He historia. opened he opened to Isaiah, Vamos a abrir en el libro de Isaías. and he recited Isaiah 61. Y allí está Isaías 61. The Spirit of the Lord is upon me El Espíritu del Señor está sobre mí. to preach the gospel to the poor. Me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. And there were those who thought to themselves, I'm not poor. Y algunas personas dirán: ay, pero yo no soy I'm pobre. rich in this world. Yo soy rico en este mundo. You're not talking to me. No me están hablando a mí. But he was not speaking of material poverty, Pero él aquí no se estaba refiriendo a pobreza material, of spiritual poverty. es pobreza. We're bankrupt spiritually. Nosotros estamos en bancarrota We have espiritualmente. hit the bottom. Hemos golpeado el fondo. And so to preach deliverance Entonces, predicar liberación to the captives. a los cautivos. But there were some who thought, well, I'm not in prison. Bueno, vino también a eso, pero yo diré: ah, no, pero yo no estoy cautivo. I am free. Yo soy una persona libre. I'm not under any master. Yo no estoy bajo ningún yugo de estos. But again, men think in the flesh Pero de nuevo, el hombre piensa en la carne. because they think they're out of prison walls, they're free. Porque piensan que porque están por fuera de las paredes de una prisión son libres. But man is a spiritual captive to his flesh, Pero el hombre está cautivo a su carne to disobedience to God. por la desobediencia a Dios. And I'm here to set you free Y yo estoy aquí para hacerles libres, because you can't free yourself, porque ustedes no se podrán libertar a sí mismos. because you're so broken. Porque ustedes están tan You're so quebrados, bruised and wounded. están tan heridos y dañados, You're so weak son tan débiles spiritually. espiritualmente. Some did not understand Entonces, ciertamente no entendieron, because they were reasoning from their own wisdom. porque estaban razonando a partir de su propia sabiduría. And he will show them Y Él les habría de mostrar another kind of power, otro tipo de poder, his power. su poder. He came to change the world. Él vino para cambiar el mundo. He can't change the world till he changes
the heart of man. Y Él no podrá cambiar el mundo hasta que no cambie el corazón del hombre. And the proof of his power is that he's changed you and me. Y una prueba de su poder es que Él te ha cambiado a ti y me ha cambiado a mí. I'm not the same person I was. Yo no soy la misma persona que era. The fact that I can stand here before you El hecho de que yo esté aquí parada delante de ustedes is unimaginable. es algo inimaginable, era algo inimaginable. It's too complicated to explain. Era demasiado complicado para explicar. This is a work of God in your life and my life. Esa es la obra de Dios en tu vida y en la mía. It is simply humanly incomprehensible. Sencillamente, desde el punto de vista humano, eso es incomprensible. And so he came for what all nations need the most. Y entonces Él vino para aquello que todas las naciones más necesitan, The gospel. el Evangelio. This is the good news for all men, all Estas nations. son las buenas nuevas para todos los hombres, para todas las naciones. And man in his vanity thinks he can make himself better, Y el hombre piensa que él solito se puede hacer mejor, that he can shake off all his weaknesses by learning skills, y que él puede quitarse todas sus debilidades solamente por aprender by habilidades studying philosophy, o por estudiar filosofía, that he could do it in the energy of his own intellect and his physical power. y que él podría hacerlo con la energía de su propia fuerza y de su propio poder. And we know that that is self-deceiving. Y nosotros sabemos que eso es autoengaño. We can witness that all around us. Somos testigos de que esto es así alrededor de nosotros por donde vamos. Jesus said, you will know, you will experience what's true. Jesús dijo, conoceréis, experimentaréis la verdad. You will experience the truth. You'll know the truth. Conoceréis la verdad, experimentaréis la And verdad. that will free you. Y ella os hará libres. Because I am the truth. Yo soy la verdad. I am the embodiment of all that is real and true. Yo soy la encarnación de todo lo que es cierto y verdadero. True according to the measurement of God, not man. La verdad de acuerdo a la medida de Dios, no de acuerdo a la medida de los hombres. And this is a mystery that he, the Son of God, Y este es el misterio de que Él, el Hijo de Dios, somehow will make you free. de alguna manera te hará libre. And you will not be simply free physically. Y tú no serás libre solamente You'll be físicamente, free from sin. sino que serás libre del pecado. And that is more important than being free physically. Y eso es más importante que ser libre en lo físico. What part of us is eternal and everlasting? ¿Cuál parte de nosotros es la que es eterna y está para siempre? The invisible part. Aquella que es invisible. Flesh is temporary. La carne es temporal. And he came to save that part which was eternal. Y Él vino a hablarnos de esa parte que es eterna. But the world treasures only the temporal, Porque el mundo atesora solamente lo temporal to the destruction of their own soul. para la destrucción de nuestras propias almas. When they ignore the gospel Cuando no conocen el Evangelio and reject it, y lo rechazan, they're losing their own soul. están perdiendo sus propias almas. See, when Jesus said free indeed, it means true freedom. Ven ustedes cuando Jesús dijo, seréis verdaderamente libres, esa es la verdadera forma de ser libre. True freedom from true slavery. La verdadera libertad de la verdadera esclavitud. Romans 7:25. Romanos 7:25, Before Jesus Christ, antes de Jesucristo, all men were under one law, todos los hombres se encontraban bajo una ley, one reality. una realidad, It's called the law of sin and death. la ley del pecado y de la muerte. Sin and you will die. Peca y morirás. And we all are under that law
before we know Christ. Todos nosotros estábamos bajo esa ley antes de conocer al Señor Jesucristo. The flesh lives in that law, La carne vive bajo esa ley, the law of sin and death. la ley del pecado y de la muerte. The world jokes about the idea that nobody's perfect. El mundo justifica la idea, no, es que nadie es perfecto. They admit that nobody's perfect. Y ellos admiten que nadie es perfecto. So it seems okay not to be perfect. Entonces resulta como bien no ser perfecto. But spiritually, perfection is holiness. Pero espiritualmente la perfección se refiere a la santidad. So compared to you and me, Entonces en lo que se refiere a ti y a mí, we're all right. nosotros estamos bien. But we're to compare not ourselves with ourselves. Pero ¿qué si no nos comparamos a nosotros We're mismos? to compare ourselves with a holy God. Nosotros nos tenemos que comparar es con nuestro Dios santo. And that's the measure of perfection. Y esa es la medida de la perfección. And we will be judged by a holy God. Y seremos juzgados por un Dios justo, por un Dios santo. We live under the condemnation of a holy God. Nosotros vivimos bajo la condenación de un Dios santo. And God said that when Jesus comes, Y Dios dijo que cuando Jesús viniera, He will shake the nations. Él agitaría las naciones. Now He will shake the nations of the world. Él va a agitar las naciones del mundo He's going to upset them. y les va a hacer a estar muy mal They're not going to like Him. y no les va a gustar quién es Él, He's going to expose them porque les va a exponer, that they are flesh. va a exponer su carne, Because flesh is proud. porque la carne es el orgullo And flesh says, we can. y la carne dice yo puedo Jesus said, no, you can't. y Jesús dice no, tú no puedes. And so He says, I'm going to show your weakness. Entonces Él dice yo te mostraré tu debilidad. Flesh will come down. La carne descenderá, caerá. Socialism will come down. El socialismo caerá. That's flesh. Esa es carne, It's disobedience. es desobediencia. God has a law for nations. Dios tiene una ley para las naciones. God has a law for marriage. Dios tiene una ley para el matrimonio. God has a law for family. Dios tiene una ley para la familia. God has a law for everything about us. Dios tiene una ley para todo aquello que se refiere a nosotros. And we have been disobedient. Y esas personas han sido And desobedientes. those nations that are disobedient will fall. Aquellas naciones que han desobedecido caerán. You cannot defy, reject God's law, and live. Ustedes no podrán tratar de incumplir la ley y vivir. God's laws are absolute. Las leyes de Dios son absolutas. No one is beyond above the law of God. Nadie está más allá, por encima, o se puede pasar por un lado a la ley de Dios. Because no one's above God. No one is above God. Porque nadie está por encima de Dios. We desire a Savior. Nosotros deseamos Paul a said, Él. how can I get free from this? Pablo dice, ¿cómo podemos ser libres de esto? He was the highest of all Pharisees. Él era el más alto de todos los fariseos. And he said to himself, I know in myself Y él se decía a sí mismo, yo conozco en mí that what I would do, I don't do. que lo que yo debería hacer no hago. And what I hate to do, that's the very thing I do. Y lo que odio hacer, eso mismo hago. Now, if that isn't slavery, what is? Y si eso no es esclavitud, entonces ¿qué? And he was the best of the best. Y él era el mejor de los mejores. And so that's the foolishness of man to trust in his own strength. Entonces esto es la necedad del hombre que confía en su propia fuerza. You see, Jesus came with a new law, Jesús vino con una nueva ley, not the law of death, no la ley de la muerte, but the law of spiritual life. sino la ley de la vida espiritual. Because that life is in the spirit of him, Porque esa ley está en el espíritu the de él, spirit of Jesus Christ. en el espíritu de Jesucristo.
And so what we see is, what we also see in Romans chapter 2, Y lo que nosotros vemos, también lo vemos en Romanos capítulo 2, no man has any excuse. ningún hombre es excusable. He is deposit in everyone that is born understanding. Porque Él ha puesto en cada uno de nosotros, ha depositado entendimiento Of truth. de la verdad. And if that understanding is not educated, Y si ese entendimiento no es educado, then it will diminish se disminuirá and it will be ignorant. y seremos ignorantes. This is why God in your children Esa es la razón por la cual Dios, si tus hijos have knowledge. Tus hijos ya tienen conocimiento, It's inborn. está dentro cuando nacen, But the duty of parents pero la labor de los padres is to grow that knowledge. es hacer que ese conocimiento crezca, Give it muscle. que adquiera músculo, Give it words. que demos palabra, Give it exercise. que le demos ejercicio, Or they'll be lost to God. si no se va a perder. Biblical education, La educación bíblica, not atheistic no educación atea. education. That is your duty to God and your children. Esa es la labor que te corresponde delante de Dios y delante de tus hijos. But you choose. Pero a ti te corresponde escoger. And that will be opened up maybe this week. Y de eso estaremos hablando tal vez en esta semana. So you already have a platform to work with. Entonces ustedes ya tienen una plataforma a partir de la cual trabajar. Their hearts are tender and soft and pliable. Esos corazones son tiernos, son dúctiles y se puede trabajar en ellos. When they're first born into life, Cuando ellos acaban de nacer a la vida, that's the best time ese es el mejor momento to train them in the Lord, para entrenarlos en el Señor, in your home. en tu casa. What excuse do we have? ¿Qué excusa podemos dar? You don't wait till their hearts are hardened. Ustedes no tienen que esperar a que sus corazones, a que los corazones de los niños se endurezcan And baptized in the world's ways. y que queden a merced de los caminos del mundo. While they are babies, Mientras ellos son pequeños, train bebés, them up in the Lord empieza a entrenarlos en los caminos del Señor and the greater knowledge of God and Jesus Christ. y en mayor conocimiento del Señor y el Señor Jesucristo. Christ said into the world, Cristo dijo al mundo, you commit sin tú cometes pecado against God and your neighbor en contra de Dios y tu vecino because you are a slave to sin. porque estás esclavizado a la carne, al pecado. We have the nature of disobedience. Nosotros tenemos la naturaleza de la desobediencia. And so we are servants and slaves to disobedience to God. Somos entonces siervos y esclavos de la desobediencia a Dios. And the law of sin and death is what will judge us. Y la ley del pecado y de la muerte será la que nos juzgue. And Christ came Y Cristo vino with a new law, con una nueva ley, the law of liberty. la ley de la libertad. Now, the law of liberty simply is the gospel. La ley de la libertad sencillamente es el Evangelio. And what is a law? ¿Y qué es una ley? It's a rule. Es una regla. When you play sports, you have rules. Cuando ustedes hacen algún deporte, ese deporte tiene leyes, And tiene reglas. The rules teach you how to win in the sport. Las reglas te enseñan cómo vencer en ese determinado deporte. The law of liberty says this is how you attain liberty. La ley de la libertad te dice, así es como tú puedes lograr la libertad. This is how you secure spiritual freedom from sin. Así es como tú aseguras la libertad espiritual del pecado. And it is so simple. Y es tan sencillo. John 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12. As many as received him, Jesus Christ,
muchos le han recibido a Él, Jesucristo. Now, who are those who receive Jesus Christ? ¿Quiénes son aquellos que han recibido a Jesucristo? Them that believe on his name. Aquellos que creen en su nombre. What is his name? ¿Cuál es su nombre? He is the Son of God. Él es el Hijo de Dios. Christ is not the resurrection of Elijah. Cristo no es la resurrección de Eliseo. He's not simply a good teacher No es sencillamente un buen maestro. or even a good man. O ni siquiera un buen hombre. He is the express person of God himself in the flesh. Él es la persona expresada de Dios mismo en la carne. If he would be my Savior, he would have to be in the flesh. Si fuera mi Salvador, era necesario para ser mi Salvador que estuviera en la carne. If he was to be a perfect substitute, he has to live in the flesh. Y para poder ser un sustituto perfecto tenía que vivir en la carne. Not only live in the flesh, he would have to overcome the flesh. Pero no solamente vivir en la carne, sino vencer en la carne. Overcome the flesh in this world El vencer la carne en este mundo, for me. para mí, Justice requires that there be payment for disobedience. la justicia requiere que se pague la injusticia. But justice says there has to be a proper compensation. La justicia exige que haya una compensación justa. And he came overcoming the flesh, and so that he could die in our place, take our punishment. Él vino en la carne para tomar sobre sí nuestro pecado y llevarlo a la cruz. Because you believe he is the Son of God, Porque tú crees que Él es el Hijo de Dios, the perfect Son of God, el perfecto Hijo de Dios. the very heart of the gospel La nuez misma, el corazón del Evangelio, is the question, who do you say Jesus is? es la pregunta que dice, ¿quién dices tú que es Jesús? And that's what Jesus asked Peter. Y eso fue lo que Jesús le preguntó a Pedro. Peter, who do you say I am? Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? And Peter went through what others said he was. Y Pedro pasó por cosas que otros decían que él era. But Jesus says, you personally, Peter, who do you believe I am? Pero Jesús le repregunta y le dice, tú Pedro, de manera personal, ¿quién dices tú que yo soy? I believe you are the Son of God, the Christ, the Messiah, the appointed Savior. Yo creo que tú eres el Dios, el Mesías, el escogido. Thou art the Christ. You Eres are Christ. el Cristo. Come to that conclusion of your own. El Examine llegar- him. El llegar a esa conclusión tú solo. Some people say, I don't want to be a Christian. I know a lot of Christians. Algunas personas dicen, yo no quiero ser cristiano, yo conozco muchos cristianos. And they don't do any better than I do. Y no hacen mucho mejor de lo que yo estoy They're haciendo. just hypocrites. Son unos hipócritas. But I say to those, Pero yo le digo a esas personas, don't look at the Christian, no miren a los cristianos, look at the Christ. miren a Cristo. Because what makes Christianity Christian is Christ. Porque lo que hace al cristianismo realmente cristiano es Cristo. It's Christ's goodness, Es Cristo, not Christians. no los cristianos. So when even the demons knew, Aún los demonios sabían, the devils crying out and saying as he was passing by, los demonios gritaban y decían cuando él iba pasando, Thou art the Christ, the Son of God. este es el Cristo, el Hijo de Dios. For the demons knew that he was Christ. Porque los demonios conocían que él era Cristo. If the demons knew he was Christ, how can we not? Y si los demonios sabían que ese era Cristo, ¿cómo es posible que nosotros no sepamos? It's logical. Es lógico. Again, John 6:69. De nuevo, Juan 6:69.
Yes. 69, They said, "We believe that Dice, thou art that Christ, nosotros creemos que es the Son of the living ese God." Dios, el Hijo del Dios viviente. And over again, the testimony of a believer is that they acknowledge that he was the sent one for them, for themselves. Y una y otra vez es el testimonio de la salvación de que vino a ellos. And by believing, you will never perish. Al creer que nunca perecerás, Whosoever believeth in him shall not perish, aquel que cree en él no perecerá and have life y everlasting. tendrá vida para siempre. He that believeth on him believed in the name of the only begotten Son of God. Y aquel que creyó en él, en el Hijo unigénito de Dios. I had a parent tell me this. Yo tuve un padre de familia que me dijo esto. My husband believes Mi esposo cree that if I don't show great wrath and great anger when the children disobey him, que cuando los niños desobedecen deben ser reprendidos con gran ira, con gran enojo, that they will not respect him, and then they will keep disobeying him. pero yo veo que los siguen desobedeciendo y no le respetan. O sea, que si no ven la ira, ajá, si yo como la madre no le muestro a ellos la ira, entonces ellos no van a conocer, no van a respetar a su papá. Ok, perdón. And he used the excuse Y usan la excusa that God was a God of wrath with the Israelites. de que Dios era un Dios de ira con el pueblo de Israel. And I said, yes, that is true. He was wrathful and punishing to the Israelites. Y yo le digo, sí, ciertamente Dios fue un Dios que And estuvo quite- ira y castigó al pueblo de Israel. And at times quite severely. Y a veces fue de manera muy severa. But remember Pero recuerden that he put all that wrath, que Él puso toda esa ira, all that justice, deserved anger. esa justicia y esa ira merecida, He pulled it all on Jesus. la sacó y la cargó sobre Jesús. And his wrath and justice is satisfied. Y su ira y justicia ha sido satisfecha. Now we don't live in the old. Ahora ya nosotros no moramos en lo viejo, We live in a new law. sino que moramos en una nueva ley. This is the age of the gospel, Esta es la era del Evangelio, the age of compassion, la era de la compasión, the age of divine forgiveness la edad del perdón divino and cleansing que nos ha limpiado and freedom from flesh, y de la libertad de la carne, because he died for flesh porque Él murió por la carne, without sin. sin pecado. The gospel is so wonderful El Evangelio es tan maravilloso because it's for every man and every nation. porque es para todo hombre y para toda The nación. door is still open La puerta todavía se encuentra abierta to invite you para to invitarte come and receive a entrar y recibir grace. la gracia. Why would you die? ¿Y por qué morir When grace, the door is open, cuando la puerta de la gracia está abierta? His Spirit can overcome the flesh with you Entonces su espíritu puede vencer la carne contigo to educate you. para educarte. And so we go forward, Entonces, yendo hacia adelante, and I presented you instances in the book of Acts. les presento instancias en el libro de los Hechos. And here, remember the Ethiopian eunuch. Recuerden ustedes el etíope, el And eunuco, Philip came to him y cómo Felipe llegó a donde and él saw that he was reading from the Old Testament. y vio que él estaba leyendo el Antiguo Testamento. And he could not understand who Isaiah was writing about. Y no podía entender a quién se referían los escritos de Isaías. And Philip the evangelist Y entonces Felipe el Evangelista
explained to him le explicó that it was about Jesus, the Lamb of God. que se refería a Jesús, el Cordero de Dios. Very important to teach the gospel. Muy importante enseñar el Evangelio. God established the church Dios ha venido por su to iglesia teach the people the para gospel, enseñarle a las personas el Evangelio, to remind them of the Record- gospel. recordarles el Evangelio. The church evangelizes La iglesia evangeliza and it builds up believers. y edifica a los creyentes. Christ said to Peter, Cristo le dijo a Pedro, "Feed my sheep. alimenta mis ovejas, Teach and preach the word of God. enseña y predica la palabra de Dios. Keep them strong in the spirit, Manténles fuertes en el espíritu, but also teach and feed my lambs." pero también alimenta mis corderos, Milk and meat. carne y Give them milk and meat. dales carne y leche. And as the evangelist Philip explained Jesus to him, Y mientras el evangelista Felipe le enseñaba a Jesús a él, and the eunuch said, "What stops me? What hinders me from being baptized?" el eunuco preguntó, ¿y qué impide que yo sea bautizado? And Philip said, "If thou believest with all thine heart Y entonces él le dice, si tú creyeres de todo tu corazón that Jesus Christ is the Son of God, que Jesús es el Hijo de Dios, he came to do the will of God, que vino a hacer la voluntad de to Dios, lay down his life for sinners." a deponer su vida por los pecadores, The eunuch believed el eunuco creyó and was baptized. y fue He was bautizado. not baptized Él to no- believe, Él no fue bautizado para but creer, he was baptized because he believed. sino fue bautizado porque creyó. Do you realize that Ethiopia was Christianized because of this one man? ¿Se dan ustedes cuenta que Etiopía fue cristianizado por causa de un hombre? He was the treasurer of the queen. Él era el encargado del tesoro de la reina. God knows how to bring the gospel to each nation. Y Dios sabe cómo llevarle el evangelio a cada nación. Today there are Christians in Ethiopia, Africa, because of this one man. Hoy en día hay cristianos en Etiopía por causa de este hombre. That's God's love and work in Ethiopia. Y Dios hace su obra de amor en Etiopía. Paul and Silas were in jail. Pablo y Silas estaban en la cárcel An earthquake came. y vino un The terremoto. doors opened. Se abrieron las The puertas prison keeper was going to commit suicide y el guardador, el guardián de la cárcel iba a cometer suicidio, because prison keepers were to keep prisoners. porque se supone que los que cuidan la prisión tienen que evitar que se vayan los prisioneros. And he feared that they had escaped. Y tenía temor de que ellos se hubieran escapado. They had not. Ellos no se habían escapado. And immediately the prisoner keeper said, "What must I do to be saved?" E inmediatamente ese guarda de la cárcel preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? And Paul said, "Believe on the Lord Jesus Christ, Y Pablo le dijo, cree en el Señor tu Dios con todo tu corazón and you will be saved with your house, y serás salvo tú y tu casa, with your family." con Believe tu together. familia. Y la familia, y ellos creyeron. That's the beginning of the church in his house. Ese fue el comienzo de una iglesia en su You see, casa. the church is built on the gospel, ¿Ven ustedes cómo la iglesia está edificada en el Evangelio? with teaching and preaching the Spirit of the Lord that sets captives free from their slavery to sin. Enseñar y predicar el Evangelio que da libertad a los cautivos del pecado de la carne. Over and over again, it is very plain. Una y otra vez, es muy sencillo. Believe. Creer. And because now we are living in the age of the gospel, Y por cuanto nosotros estamos ahora en la era del Evangelio, which the gospel is the rule to liberty, entonces el Evangelio es la regla para la libertad. unbelief is the only thing that will condemn you. La incredulidad es lo único que hará que tú seas condenado. Unbelief is the path to death, La eternal death. La incredulidad es el camino a la muerte eterna.
So Christianity Entonces el cristianismo is the answer to all of man's sin. es la respuesta al pecado de todo hombre. It starts in the most important place of our lives. Y empieza en el lugar más importante de nuestra vida. Belief or unbelief. ¿Creer o no creer? And it is the power of Christ indwelling the individual as his heart is opened and invites and receives the Spirit of the Lord. Es el poder del Evangelio que entra y mora en el corazón del ser humano, que abre su corazón para que He's Cristo not entre en él. only the Savior, but He is also our Master. Él no es solamente nuestro Salvador, sino nuestro Maestro. And He begins the work of new birth, Y Él empieza en la obra del nuevo new nacimiento, life, nueva vida, new power. nuevo poder. We learn to live by God's power, Christ's Nosotros power. aprendemos a vivir por el poder de Dios. Some have said that Christianity is a relationship with God. Algunos han dicho que el cristianismo es la relación con Dios. But I say to you, Christianity is more than that. Pero yo les digo a ustedes que el cristianismo es más que It's eso. the power of God in the life of the individual. Es el poder de Dios en la vida del individuo. It's active. Es activo, It's power. es poder. People want power in this world. Las personas quieren tener poder en este mundo. But Christ's power is real power, real life. Pero el poder de Cristo es verdadero poder, verdadera vida. He gives me power to say no to flesh, Él me da poder para decirle no a la carne, to govern flesh, para govern gobernar la carne, flesh, to turn that television off, para apagar ese televisor, to shut the computer, para cerrar mi computador, to obey para obedecer rather than to disobey God, en vez de desobedecer a to Dios. love, Amar, to forgive, perdonar, where there was no such ability. donde antes no tenía yo esa habilidad. It gives me power and grace to face death. Me da el poder y la gracia para enfrentar la muerte. All my childhood and most of my adulthood, my father was not a believer. Durante toda mi infancia y mi edad adulta, mi padre no fue un creyente. And I don't know if Chinese fear death more than other races, but my father lived in great fear of death. Y yo no sé si las demás razas temen tanto a la muerte como los chinos, pero yo sé que mi padre le tenía un gran temor a la muerte. I became a Christian when I was 9 years old, Yo me convertí en cristiana cuando tenía 9 años. and my parents were not Christians, so I grew up without parents knowing Christ. Y como mis padres no eran creyentes, pues yo crecí con padres que no creían. But somehow, Pero de alguna manera, towards the last weeks of my father's life, hacia las últimas semanas de vida de mi padre, no one saying anything, sin que nadie le dijera nada, there was a change. hubo un cambio, There was a softening. hubo un suavizarse. As he was going into surgery, Cuando iba entrando a la cirugía, I alone was with him yo estaba sola con él and walking as he was being wheeled into the operating room. y mientras lo llevaban en la silla de ruedas hacia la operación, There was no word that I said, no había ninguna I didn't know what palabra. to say. Yo no sabía qué decir. and he said to me, just he and me together. Y allí él y yo juntos solitos. And I felt that was God's blessing just for me. Yo sentí que esa era la bendición de Dios solo para mí. And he said, if I die, I die. Él me dijo, si muero, muero. Now there was no fear. Y no tenía miedo. He had bowed down to idols and in his home and ours and tried to get peace. Él se había inclinado delante de ídolos en el pasado, tratando de encontrar su paz. He went through surgery, Entró a la cirugía and just a couple of days before he left this life, y apenas unos pocos días antes de que abandonara este mundo, he was so weak and ill, he could not speak.
estaba tan débil y tan enfermo que no podía hablar. A Chinese pastor came to his bedside, Un pastor chino vino al lado de su cama and with my brother holding his y hand, con mi hermano sosteniéndole su mano, they spoke the gospel to him. ellos le hablaron el evangelio a mi There papá, was nothing he could do for himself but believe. que no podía hacer nada más sino creer. And we didn't know how conscious he was. Y nosotros no sabíamos qué tan consciente estaba él en ese momento, But there was that squeeze of hand pero ese apretar de la mano that said, yes, I believe. decía, sí, yo I have creo. every confidence he's with the Lord. Y yo entonces tengo toda la confianza No de que Él flesh está con el Can Señor. take that, do that. Ninguna carne podrá hacer eso. In the last beats of his heart, he opened it up and said, I believe, yes, Con now. los últimos latidos de su corazón, Él abrió su corazón y dijo, sí, creo. That's the gospel. Ese es el So Evangelio. simple. Es tan sencillo. But God's working in the hearts of man. That's where change really takes Y place. Dios empieza a operar en el corazón de las personas porque allí es donde se opera verdaderamente el cambio. My father did not need a cure for his cancer. Mi padre no se consiguió la cura para su cáncer. He needed deliverance from the flesh. Él necesitaba The ser power liberado of sin and death del was poder del broken. pecado y de la muerte que fue roto. That's Christ's power Ese es el poder de because of the Cristo. gospel working. Por causa del Evangelio en And he's funcionamiento. working now Y está funcionando ahora. just as he did with my De father. la misma manera como operó con mi When padre. things seem impossible, Cuando las cosas parecen imposibles, Christ can go where we can't go. Cristo puede entrar a donde ninguno de nosotros podemos entrar. Knocking on the door, knocking on the door. Tocando a la puerta. We don't see it. Nosotros no lo vemos. We have to believe Tenemos que creer that that's his work. que esa es su palabra. How important is this church to your nation? Cuán importante es esta iglesia para su And how nación. important is your pastor to this church? Cuán importante es tu pastor para esta iglesia. Churches like this and pastors like yours all over the city of Y- Cali, Iglesias como estas y pastores como estos en toda la ciudad de Cali, preaching the gospel, predicando el evangelio, preaching power predicando poder to overpower flesh in your city, para vencer la carne en tu ciudad, city by city, ciudad tras ciudad, through the faithful teaching and preaching el favor en la predicación y la enseñanza fiel of Christ. de It Jesucristo. will change the country. Cambiará el país. Do you see that? How that's ¿Ustedes done? creen eso? As I close, I want to acknowledge what God is doing in this congregation because you're willing to take the time to listen, to learn, Para cerrar, quiero reconocer la obra que Dios está haciendo en esta congregación porque se han tomado el tiempo para aprender to bring others to learn and hear, y traer a otros para que aprendan y escuchen. so they too might believe. Entonces, para que ellos también puedan creer. But you're raising and edifying yourselves Ustedes están creciendo y edificándose a ustedes mismos to strengthen your homes, para fortalecer sus hogares, to educate your children, para educar sus hijos and to preach the gospel. y para predicar el evangelio. May God raise up leaders of this nation Que el Señor sea levantando líderes para esta nación, who obey God que obedezcan a Dios, concerning government, que tengan para el gobierno, so that that they will advance God's purposes que ellos avancen en los propósitos de Dios for Colombia. para Colombia. Thank you very much. Muchas gracias.